Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo de Montonero. Bueno, en este portal venimos sosteniendo de que el Perú de alguna manera está desarrollando una especie de esquizofrenia en el sentido siguiente. La política, su espacio público, la aprobación de las instituciones, del Congreso, del Ejecutivo, la polarización política, la guerra política, la judicialización de la política está construyendo una tendencia muy pesimista hacia el 2026. La sensación de algunos sectores, pero no de la gran mayoría del país que permanece indiferente a esto, es que todo lo que viene hacia adelante está mal. Pero por otro lado, en la economía, más allá de los problemas institucionales, las cosas se están moviendo. Hemos conocido el avance del puerto Chancay, hay alrededor de 10 megaproyectos que pueden cambiar la situación económica del país. Las inversiones mineras comienzan a moverse nuevamente, se reinicia Tía María, Michiquillay va, se habla de la granja, pero, y en el tema de las agroexportaciones, si bien es cierto, falta claridad, pero también las cosas empiezan a moverse. Se ha hablado del destrave de la tercera etapa de Chavimochic, el reinicio del proyecto Chinecas, y bueno, se acaba de conocer que el traslado de Majesiguas 2, que estaba paralizado hace mucho tiempo, del gobierno regional al gobierno central. El proyecto Majesiguas 2 va a permitir que en el sur florezca toda la prosperidad, toda la bonanza que el milagro exportador ha traído en la costa norte y en Ica, en la región Ica. Es decir, se van a agregar 40.000 hectáreas ganadas al desierto y de alguna manera se va a convertir en la joya, en no sé cómo llamar, en el gran paradigma de la gran exportación en el sur. Bueno, por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a Gabriel Amaro, él es presidente de la Asociación de Gremios de Exportadores Agrarios del Perú, ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo y vamos a hablar sobre Majesiguas 2. Buenas tardes, señor Amaro, gracias por la conversación. Muchas gracias por la invitación, Víctor Andrés. Bueno, quería preguntarle, ¿cuál es la importancia de Majesiguas 2 como proyecto hídrico? Va a producir dos centrales eléctricas, pero en el caso de la agroexportación, parece que va a ampliar la frontera agroexportadora hasta de manera inimaginable. Inimaginable. A Para... ver, hoy día en el país estamos viviendo realmente una crisis económica y una crisis productiva, ¿no? El año pasado todas las cifras del sector agrario terminaron en rojo, a pesar de que el país tiene un tremendo potencial para crecer, ¿no? Deberíamos estar creciendo por lo menos 5%. Este año se vislumbra un 2,7, máximo 3%, ¿no? Lo cual es lamentable para un país como el Perú que tiene tanto potencial. ¿Qué cosa le agregaría el proyecto de irrigación Majesiguas y otros proyectos, pero particularmente este, al país? Bueno, es más de 150.000 empleos indirectos. Mira, ahí nada más tienes entre 350.000 y 400.000 empleos para dinamizar no solamente el mercado laboral y darle trabajo que hoy día se está perdiendo, trabajo en el agro y en otros sectores, sino además va a dinamizar todo el sur, como bien dijiste, porque estos grandes proyectos, si bien es cierto, están orientados a una agricultura moderna, porque si no, no dan los números en la inversión, va a servir de catalizador de todo el sector agrario, del todo el sector industrial y de comercio y servicios de la región norte. Cuando uno desarrolla un proyecto de esta envergadura, activa varios sectores económicos, no solamente el sector agrario. Activa el sector industrial que tiene que dar servicios, activa el sector servicios profesionales y otros, activa transporte, activa el sector financiero, activa el sector de seguros. O sea, es impresionante el movimiento económico que puede generar un proyecto de este tipo y no solamente es para los que están dentro del proyecto, sino comienza a arrastrar a toda la agricultura que no está moderna, está fuera de la formalidad
de los alrededores porque se va integrando a este gran polo de desarrollo. Ahora, Es- Eso es lo importante que tiene este tipo de proyectos. ahora, quería preguntarle, una de las condiciones, se habla de 40.000 nuevas hectáreas que se ganarían al desierto o a la agricultura para la agroexportación. Pero una de las condiciones es que los predios sean más de 200 hectáreas, como está concebido originalmente en el proyecto. Esto, digamos, no era muy entendido por el gobierno regional de Arequipa, que está más inclinado a los criterios populistas. Y de alguna manera había la idea de, en algún sector del gobierno regional de Arequipa, de distribuir lotes pequeños, como fue en Majes Iguazú, que, digamos, no alcanzó todo su potencial. ¿Qué significa el traslado del gobierno regional al gobierno central de este gran proyecto en el sur, señor Amar? A ver, primero lo estás de alguna manera despolitizando, ¿ya? Segundo, le estás agregando la capacidad que hoy día tiene el gobierno central a través del Midagri y de Proinversión, que están haciendo realmente un buen trabajo con el ministro actual, con el director ejecutivo actual también de Proinversión, para poder encontrar una vía de solución a ese proyecto y poder reactivar su construcción para la culminación y venta de los terrenos y comenzar a dinamizar todo el sur, ¿no? Yo lo veo de manera muy positiva. El ministro de Agricultura realmente está haciendo un buen trabajo. Está impulsando no solamente los proyectos de irrigación, sino una serie de programas para la pequeña agricultura. O sea, está reconstruyendo el Ministerio de Agricultura después de lo que sucedió con el gobierno del señor Castillo. Entonces es un anuncio muy positivo, pero también es para el gobierno regional, porque se está dejando ayudar. Si un gobierno, una entidad pública no puede solucionar el problema por N motivos, y viene el gobierno central y le dice yo te ayudo a destrabarlo, porque eso va a dinamizar la región, la verdad que hay que felicitar al gobierno regional de Arequipa que haya dado ese paso para que lo ayuden a hacer realidad, porque esto va a ser para bien de los ciudadanos de Arequipa, ¿ya? Y para bien del país, ¿no? Yo creo que es un gran paso. Ahora, usted ha hablado de más de 400.000 empleos entre directos e indirectos, ha hablado de una industria manufacturera que se gestaría de servicios alrededor del, del proyecto. Yo alguna vez conversando con el señor Carlos Amat, él hablaba incluso de una ciudad que se construiría al lado de Maquesiguas 2 y hablaba de un boom de explosiones en investigaciones agrarias, biológicas. Es decir, hablaba de la posibilidad de que todo lo mejor del sur, del norte y de Ica se llevara al sur. ¿Eso es verdad o es un exceso de optimismo cuando uno habla de Majesiguas 2, señor Amaro? A ver, tú en este momento tienes un desierto con más de 40.000 hectáreas. Desierto. Si tú haces un gran proyecto de irrigación como el que estamos hablando, Bajes Iguas 2, va a requerir, mira, en promedio, más o menos 300.000 trabajadores nuevos, directos e indirectos. Eso requiere una ciudad. Entonces, o construyes una nueva ciudad cercana, una ciudad intermedia, o una ciudad que ya existe en Majes o lo que fuese, que es intermedia y es pequeña y le faltan servicios, la repotencias, dotas de todos los servicios, la planificas, ¿ya? Y le das las vías de acceso para llevar y para que puedan vivir con dignidad todas esas personas que van a trabajar en el proyecto. Acuérdate que en Olmos, por ejemplo, que es otro proyecto importante de irrigación en medio del desierto de Lambayeque, construyeron o sea, estaba planificada una ciudad que aún no se termina. ¿No? Inclusive en Olmos hay un problema porque tampoco se ha hecho la vía de comunicación desde la carretera hacia el proyecto. Hay una trocha, ¿no? Y del proyecto hacia la ciudad de Olmos, por ejemplo, hay una trocha. Entonces, esas son las cosas que se tienen que prever para que de manera paralela al desarrollo del proyecto de irrigación pueda hacerse también una realidad. Porque un proyecto de esta magnitud que va a requerir 300.000 personas como mínimo,
esas personas tienen que vivir con su familia, tienen que tener un colegio, tienen que tener un hospital, tienen que tener una comisaría, tienen que tener supermercados, sitios de esparcimiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso hay que construirlo, ¿no? Eso es desarrollar realmente un país. Hay que darle servicios, ciudades intermedias, conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también se habla de una industria, de una manufactura de servicios que estaría alrededor del proyecto. Y aprovecho este tema para preguntarle si las agroexportaciones en el norte, en Ica, también han ido creando clúster de servicios, clúster, algún tipo de manufactura, industria, o también estamos siendo exageradamente optimistas cuando afirmamos este tipo de cosas. No es real. O sea, vamos a ver, la agricultura es un sector económico que tiene varios componentes, ¿no? La agricultura per se, que tanto se divide en agrícola y pecuaria, pero también hay una agroexportación o una preparación de ese producto y un tratamiento de ese producto para darle las calidades que te piden diversos mercados internacionales y el mercado local también, pero por otro lado hay una agroindustria que requiere un procesamiento también de esos productos en otro tipo de alimento, digamos, ¿no? Todo eso requiere que en paralelo haya toda una industria que te dota de los materiales que requiere el sector agrario para poder desarrollar su actividad, ¿no? Entonces, sí es un hub de desarrollo de cadenas industriales, también como se está dando, ¿no? Por eso que nosotros decimos que en estos proyectos de irrigación se van generando clústeres, ¿no? De industria y de servicios. Por eso que cada vez que hablo o hablamos de un proyecto de irrigación de esta magnitud, hablamos también de los empleos indirectos que se generan, ¿no? Uno va de la mano con el otro y van creciendo juntos. Yo menciono siempre unas cifras que son bien importantes, ¿no? El PBI agrario en general más o menos está en el orden de 6%, redondeando, ¿ya? Pero el Banco Del total del PBI el nacional. total del PBI agrario, ¿no? 6%. El Banco Mundial hizo un estudio que está en la web, en las redes, ¿no? El 2018, 19, si mal no recuerdo, me invitó a presentarlo, en donde hace un estudio y demuestra que hay un 5% adicional de toda esa agroindustria y bienes y servicios que acompaña al sector agrario para que pueda desarrollarse. O sea que real, y que no se mide. Y eso es un pedido de ajuste que hay que hacerle al gobierno, al INEI, para que lo haga porque ahí recién se ve el tremendo aporte que hace el sector agrario al país. O sea, O realmente, sea, estamos hablando de 10, 12% del PBI. por lo menos, ¿no? Imagínate el potencial. Además, es el primer empleador, el sector agrario. Por eso es que los países consideran al sector agrario como un sector diferenciado, con una serie de normas particulares, diferenciadas, promotoras. De acuerdo, antes de entrar a ese tema que quiero plantearle como tema final, porque digamos, soñar con el proyecto agroexportador es importante en términos de formular una idea de país, pero sin Estado de Derecho, sin leyes correctas que promuevan inversión, formalización del empleo, eso no va a ser una realidad. Ahora, ¿qué le respondería usted a estos argumentos que son, bueno, cada vez tienen menos fuerza, pero en Arequipa alguna vez tuvieron fuerza, que señala que la agroexportación es para los grandes, que los predios de 200 hectáreas de Majesiguas 2 solo servirían para las grandes inversiones y no habría un criterio social para los minifundios, los minifundistas, como pasaba en Majesiguas 1. En Majesiguas 1, pues, se hace agricultura familiar de sobrevivencia. ¿Qué le respondería a usted? Bueno, estos proyectos de irrigación requieren un mínimo número de hectáreas para hacerlos viable, para que sea el negocio viable, digamos. Entonces, 200 hectáreas es un número aceptable, digamos, muchas veces pequeño, porque a veces se requieren 500 o 1000 hectáreas para que sea rentable, depende del cultivo que utilices. Hay mucha inversión atrás de ello. Por ejemplo, para una hectárea de arándano podría requerir más de $100.000 de inversión,
por ejemplo, para poder competir en los mercados globales. Por eso es que uno de 5 hectáreas solo que quiera exportar es muy difícil, ¿no? Pero sin embargo hay otra característica de estos grandes proyectos de inversión, ¿no? Es que es un catalizador de desarrollo de la agricultura local. Entonces, este proyecto es importante porque va a reactivar Majes 1 y va a poder incorporar esa pequeña agricultura de 5 hectáreas que está haciendo alfalfa, que está haciendo productos de pan llevar, etcétera, y la va a incorporar a través de su actividad, pero de manera asociativa, que es lo que queremos nosotros, a estos negocios, a estas inversiones que van a venir a Majes, ¿no? O sea, hoy en día, ya la ley de promoción agraria que se derogó, logró que perdón, que más del 85% de las unidades productivas agroexportadoras sean menores a 5 hectáreas. Imagínate, ¿por qué? Porque se han conectado a la gran industria moderna a través de cadenas productivas. Eso es lo que ha sucedido en el Perú, se ha bloqueado un poco por la pérdida del marco jurídico, pero sucede en otras economías, ¿no? En Europa, en cualquier parte del mundo. Eso es lo que tenemos que lograr en el país y acelerar ese proceso. Ahora, en una conversación que tuvimos aquí con el señor Sidionis, bueno, partíamos del hecho de que el milagro agroexportador se desarrolla en alrededor de 250.000 hectáreas, el 5% de las tierras dedicadas al agro. Pero él señalaba de que el Perú podía tener una potencialidad de 1 millón de hectáreas, que toda la costa peruana está bendecida por su geografía, su morfología, en fin, la corriente de Humboldt, la cordillera de los Andes, los ríos de la sierra que se represan. ¿Qué se necesita para que el sueño agroexportador sea una realidad? Así como se dice, Perú, país minero, el Perú está llamado a ser un país agroexportador, una despensa del mundo. ¿Qué se necesita para avanzar en esa ruta? Para tener una hoja de ruta en ese camino, señor Amar. Primero, voluntad política, Víctor Andrés. O sea, hay que hacer algunas reformas en el Estado peruano, ¿no? Y felizmente que el ministro de Agricultura tiene voluntad política para impulsar una ley agraria, ya lo ha dicho públicamente, ¿no? No salió en el pedido de facultades, pero acuérdate, una de las últimas declaraciones del presidente del Congreso, la Comisión Agraria, están también impulsando una nueva ley agraria que mejore la actual, que no fue hecha desde la perspectiva y la necesidad del productor de la empresa agraria, agroexportadora y agroindustrial. Entonces, primero el marco jurídico, voluntad política, y esa voluntad política te va a llevar a hacer una reforma en el marco jurídico general, ¿no? Este marco jurídico general, nosotros, como tú sabes, estamos promoviendo que se desarrolle una nueva ley agraria, tiene que tener incentivos, tiene que tener... O sea, lo que usted dice es que para empezar a retomar este camino, necesitamos una nueva ley de promoción agraria, ¿no? Pero, digamos, esto junto a una consolidación del Estado de Derecho, el principio de autoridad, evidentemente, claro, ¿no? evidentemente. Ahora, pero ¿por qué cuando hablamos de una ley de promoción agraria, siempre, por ejemplo, hablamos de un régimen tributario promocional? ¿Cuál es la razón? Otros sectores de la economía también podrían pedir lo mismo. Bueno, la razón es muy sencilla, Víctor. Este es un sector estratégico y esencial para los países, sujeto a una serie de riesgos que no tienen otros sectores económicos, ¿no? O sea, por ejemplo, plagas, por ejemplo, clima. Mira cómo cayó el PBI agrario, entre ellos, por el tema del Yaku y del fenómeno del Niño el año pasado, ¿no? Que es el sector más afectado realmente, ¿no? Entonces, como tiene situaciones de riesgo mayor, no solamente lo decimos nosotros, o sea, la propia OSD, los ministros de Agricultura, estaba en una reunión yo hace poco de todas las asociaciones representativas de los países de toda América, desde Canadá, Estados Unidos hasta Perú, Chile, Argentina, toda América. Todos los países estuvimos reunidos hace como un mes en Costa Rica, en donde eligieron como representante del ICA ya al ministro de Agricultura peruano, Ángel Manero, para que vea lo importante que la gestión importante que está haciendo hoy en día para la agricultura peruana, el actual ministro. Y ahí todos coincidíamos en lo que estoy diciendo, de que los países requieren un marco diferenciado agrario
que promueva este sector estratégico con incentivos tributarios, porque está en las zonas rurales, donde no llega muchas veces el Estado, donde hay carencia de servicios públicos, donde no hay empleo, donde aumenta la pobreza, donde aumenta la anemia, que es lo que está pasando hoy día. Y además se ha acelerado esto cuando nos quitaron el marco promocional. Entonces, es reconocido no solamente por el sector agrario de todo el mundo, sino por los propios países y los ministros de Agricultura que han estado en estos días también en el APEC, la necesidad de tener un marco diferenciado para el sector agrario. Es una realidad. Entonces, cuando uno hace lo contrario, como sucedió el 2020, que derogó un marco promotor y nos crearon una ley sin el concurso del sector productivo agrario, sucede lo que ha sucedido hoy en día: pérdida de empleo, 85.000 empleos menos cada mes formales, no pérdida de hectáreas, no vienen las inversiones, venta. ¿Cuántas hectáreas se han perdido en inversiones aproximadamente, señor Amaro? No, son miles de hectáreas que se han perdido porque hay cultivos que ya no dan la rentabilidad en diferentes zonas, ¿no? Es más, también se ha perdido muchísimo la pequeña agricultura, ¿no? Entonces, yo la verdad, creo que estamos en el momento, ¿ya? Tenemos un buen ministro que está tratando de reconstruir y mejorar las condiciones para hacer agricultura y desarrollar todo el sector agroexportador y agroindustrial en el país, ¿no? Hay voluntad política y hay voluntad política en el Congreso, que también está ayudando muchísimo. El actual presidente del Congreso quiere que el país crezca, desarrolle, quiere que los sectores económicos atraigan inversión. Creo que estamos en un buen momento, ¿no? Y dicho sea de paso, permíteme, Víctor Andrés, quiero mencionar también un tema que sí sería bueno que no se dé en los anuncios que dio la presidenta, ¿no? La presidenta habló de que algunos ministerios iban a fusionar, ¿no? No han dicho qué ministerios, pero hay un run run en el ambiente de que uno de ellos sería el MINCETUR. No, el MINCETUR, a entender nuestro, no debe fusionarse. Es un ministerio de avanzada, moderno, que tiene mucha capacidad técnica, orientado al crecimiento del país a través del comercio exterior, de las exportaciones. Ha sido parte del éxito. Para que el sector agrario tenga éxito, era importante tener un ministerio como el MINCETUR. Si esto se fusiona con otro, va a perder las capacidades, ¿no? Independientemente del ministro que esté, o sea, es un ministerio que tiene, y ha demostrado que tiene capacidades técnicas, tiene un objetivo clarísimo y viene acompañando a los sectores exportadores del país. Parte del éxito de ese crecimiento ha sido el MINCETUR, así como el SENASA, así como el MIDAGRI, así como Cancillería, el MINCETUR. Entonces es muy importante que el MINCETUR se mantenga como está ahora, único, y por el contrario hay que fortalecerlo, hay que modernizarlo, hay que darle más recursos, ¿no? Tiene muchos proyectos, tiene proyectos de mayor promoción afuera, de crecimiento en ferias, de seguir con los tratados de libre De comercio acuerdo. del MINCETUR. De acuerdo, señor Amaro. Yo le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por esta información. Y bueno, Majesiguas 2, la joya del sur, que la prosperidad de la agroexportación del norte y de Ica se traslade al sur y que la costa peruana se convierta en la gran despensa del mundo de frutas y legumbres. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones, señor Amaro. Muchísimas gracias, Víctor Andrés. Hay que tener fe en el país, ¿no? El De sector acuerdo. agrario va a ayudar al país a salir adelante. Tienen que tener la voluntad política para hacer lo que requiere el sector agrario para salir adelante. Y vamos a De salir adelante. acuerdo. De Gracias. acuerdo. Muchas gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.